Bienvenidos a Verso con Jesús. Este es un espacio donde nos enfocamos en anunciar todo el consejo de Dios. Verso a verso, libro por libro. Porque en las Escrituras encontramos el testimonio de quién es Jesucristo. Aquí en Verso a Verso le damos claridad y sentido a la lectura, de modo que todos nosotros podamos entender el mensaje de Dios. Así es que acompáñanos a nuestro estudio del día de hoy. Había un padre de familia y uno de sus hijos le encantaba la fresa. La fresa era su sabor favorito. Cuando lo llevaba a la tienda, todo lo compraba de fresa. Tomaba soda de fresa. La bebida favorita de él era el Slurpee de fresa. Ya sé, se le está empezando a antojar, ¿verdad? Pero todo le gustaba de fresa. Entonces pensó el papá, se aproxima el cumpleaños de mi hijo y quiero hacer algo especial. Ya sé lo que voy a hacer. Le gusta tanto la fresa que lo voy a llevar a un Strawberry Patch. ¿Quién sabe qué es un Strawberry Patch? Bueno, los que no saben, ahí está. Lo que es esto es de que vas a un lugar donde tienen la fresa sembrada y la experiencia es que tú vas, te dan una canasta y junto con tu familia, con quien vayas, empiezas a recoger las fresas, ¿no? Toda la experiencia esa para después, obviamente, las llevas a tu casa o ahí mismo las empiezas a comer. Entonces, el papá pensó, dijo, lo voy a llevar y va a ser una experiencia increíble. Entonces empezó todo, ¿no? Empezaron a recoger las fresas, él muy emocionado, porque nunca había visto cómo salía la fresa de la tierra. Ya que ya tenían la canasta, las lavaron y vio esas fresas rojas, grandes, jugosas. Tomó una y cuando la probó, adivinen qué, no le gustó. No le gustó, a pesar de que ese era su sabor favorito, cuando él probó la fresa, no le gustó. ¿Qué pasó ahí? Porque este niño no le había gustado la fresa si él era su sabor favorito. Lo que pasa es que este niño había estado probando cosas que tenían o se decían que tenían sabor a fresa, pero era un sabor artificial. En el mejor de los casos, tal vez tenía un poquito de fresa, pero claro, con azúcar agregado y todas esas sustancias que les agregan a las cosas para que tengan un sabor más elevado, que al final sabemos que son cosas en realidad dañinas para nuestro cuerpo. Se toma lo natural y lo convierten en algo artificial. La esencia de la fresa se había perdido. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces o cuánto tiempo nosotros llevamos consumiendo cosas, sabor a Biblia o sabor a Evangelio, mensajes que vienen de otras fuentes, que cuando recibimos el mensaje de la palabra directamente de la Biblia, nos pasa como este niño? No nos gusta. Así como que, eso no se oye bien. Estamos en nuestra serie de signos vitales de la salud espiritual y al día de hoy vamos a entrar a consulta con el doctor de doctores, como les fue la semana pasada, con la respiración, con la oración. Ahora vamos a estar hablando sobre nuestra dieta espiritual. ¿Qué le estamos dando de comer a nuestra alma, a nuestro espíritu? Y nuestra consulta va a estar basada en el texto que encontramos en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Ahora, un poco de trasfondo de esta carta. Tiene algo especial porque se piensa que este es el último escrito que tenemos registrado del apóstol Pablo. Entonces, si nosotros supiéramos cuándo vamos a partir de este mundo, trataríamos de que nuestras últimas palabras o nuestro último mensaje fuera algo sumamente importante, ¿verdad? No vas a decir cualquier cosa si no te concentrarías en qué quiero decir antes de irme. Y esto es lo que vamos a leer, lo que Pablo le dijo a Timoteo. Esa es la palabra de Dios. Dice segunda de Timoteo, y vamos a leer del capítulo 3, del versículo 14 al 17. Dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste
Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando Pablo le dio este encargo a Timoteo, el clima en Éfeso, que era donde estaba este pastor Timoteo, estaba el clima sociopolítico y cultural estaba de intolerancia hacia los cristianos, ¿no? Empezaba a surgir las filosofías que siempre apelaban a lo que es el intelecto humano, haciendo, claro, el hombre el centro de todo y queriendo quitar a Dios totalmente de la ecuación. Y cuando quieren hacer eso, ¿qué es lo primero que atacan? Pues la autoridad, ¿no? La palabra de Dios, que es la que revela quién es Dios. Entonces, ese ataque estaba dentro de ese ambiente ahí en Éfeso. De hecho, Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta a Timoteo, él estaba en la cárcel precisamente por predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿se imaginan eso? Que viniera Pablo y estuviéramos en ese mismo ambiente de presión y que nos dijera Pablo, tú sigue, permanece en la palabra. ¿Qué pensaríamos? Oye, Pablo, espérame. O sea, sí, gloria a Dios, pero no sé si quiero estar yo en la cárcel. ¿Valdrá la pena? O sea, ¿vale la pena? De hecho, esta palabra que le dice ahí en el versículo 14, que dice permanece, en el lenguaje original es meno, que está escrita como un verbo imperativo. ¿Qué significa eso? Que es una orden, un mandato. Le dijo, Timoteo, pero tú, no importa los demás que están haciendo, no importa qué es lo que está trending en TikTok. Yo sé que TikTok no existía, pero el Señor sí sabía. Timoteo, no importa qué es lo que está de moda. Dice, tú permanece en la palabra. Tú permanece ahí. Pero ¿por qué la insistencia? ¿Por qué la insistencia de Pablo en no desviarse de ahí de la palabra de Dios? ¿Sería que llegaría el momento donde el sabor artificial del evangelio iba a estar mejor que lo natural, como la fresa? De hecho, Pablo le dijo a Timoteo que sí. Este versículo no está en las slides, pero se lo voy a leer. Está en 2 Timoteo 4, de 2 al 4. Dice, predica la palabra. Fíjense cómo le dice una vez más. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. A tiempo y fuera de tiempo, dice la Reina Valera. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Y fíjense lo que dice el versículo 3. Porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, o sea, lo que se les antoja, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Estamos nosotros también buscando esos maestros que nos digan, ven al Señor, Él quiere hacerte millonario. ¿Ah? Ven al Señor y todos los problemas tuyos van a desaparecer. ¿Será que eso es de dónde viene ese mensaje? ¿Cuál es la fuente de ese mensaje? Ahora, tenemos que analizar la fuente de cada mensaje, familia. Si no viene de la palabra de Dios, es que tenemos que tener cuidado. Vamos a entrar a analizar cuál es la diferencia entre la Biblia y otros libros. Y hablando de libros, no solamente estoy hablando de cualquier libro, sino aún libros que se dicen ser autoridad de otras religiones. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y otros libros? Uno, y creo que la más importante, es que la Biblia es inspirada por Dios. Dice lo que acabamos de leer en el 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, o sea, de mucho beneficio. Me encanta la traducción en inglés que dice profitable. O sea, ganancia, ganas tú algo de la palabra. Y no está hablando obviamente de dinero. Dice, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La palabra inspirada no está hablando de como cuando un escritor, no sé, escribe una canción y, es que vi a mi esposa y me inspiró el amor y escribí una canción. No, o un pintor cuando ve un paisaje y se inspira y pone eso en el lienzo.
Cuando la palabra de Dios habla de inspiración, no está hablando de eso, no está hablando de que los hombres pensaron en Dios y, tengo pensamientos de Dios, voy a escribirlos. No es eso. Lo que está hablando aquí, esa palabra, en el lenguaje original es una palabra compuesta. Teo, nustas. Teo, que significa Dios, y nustas, que puede ser, que viene de la raíz de pneuma, que es espíritu, que también puede ser aliento. Entonces, una traducción más literal o más correcta es que la palabra es el aliento de Dios. La palabra es el espíritu de Dios. Dios exhaló su palabra. Ahora, se podrá decir que ese es un argumento circular. ¿Saben qué es un argumento circular? ¿Cómo sabes que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Pues lo dice la palabra. Ese es un argumento circular, ¿verdad? Pero si tendríamos que acudir a otro libro que le dé esa validez a la palabra de Dios, entonces ya estamos hablando de que ese libro va a tener más autoridad que la palabra, lo cual no existe. Pero entonces, ¿cuál es la evidencia de que lo que estamos leyendo nosotros es verdaderamente la palabra de Dios? ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? Lo podemos ver desde el primer capítulo en Génesis. Vemos cómo el Señor, o vemos en todo el capítulo, dice, el Señor dijo y se hizo. El Señor dijo esto y se hizo. Barak, la palabra, crear de la nada. Fíjense cómo lo pone Pedro, hablando de las Escrituras. Segunda de Pedro 1, 20, 21, dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. O sea, la Biblia no es la interpretación de los hombres. Yo creo que Dios quiso decir eso y lo voy a escribir. No, dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. O sea, no viene de la mente ni del corazón del hombre, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu. Pensemos un poco de la evidencia que existe, y hay mucha. Lo que vamos a hablar ahorita es una vista muy panorámica, pero hay mucha evidencia de lo que vamos a hablar ahora. Una de las evidencias y las más claras y comunes es que la Biblia fue escrita por 40 autores humanos en un lapso de tiempo de alrededor de 1500 años. Ahora pónganse a pensar eso, 1500 años, 40 autores diferentes, diferentes tiempos, culturas, nivel de sociedad, tanto había pescadores como doctores que escribieron en la palabra de Dios, pero todos con una notable coherencia y un solo tema. Pónganse a pensar en eso. Si nosotros escribimos, si ahorita le pido a 3, 5 personas que escriban, ¿cuántas personas vieron aquí? No, pues yo veo X, yo veo Y, yo veo Z. No nos vamos a poner de acuerdo ni con eso. Pero esos hombres, todo ese tiempo escribieron un solo tema. Ahora, no solamente eso, pero el cumplimiento de las profecías aquí escritas. Y la más importante, precisamente, es la de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos cientos de años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se había escrito una profecía de él? Y no solamente qué iban a hacer, pero cómo iban a hacer, cómo iba a morir y que iba a resucitar. O sea, ningún hombre puede escribir eso. Precisión histórica y arqueológica de la Biblia. Hasta el día de hoy siguen surgiendo numerosos descubrimientos arqueológicos que confirman lo que la Biblia, lo que está escrito en la palabra de Dios. Ciudades, personajes, tantas cosas que confirman eso. Obviamente, estos descubrimientos no afirman que la Biblia viene de Dios, pero sí afirman que lo que está en la Biblia, al menos en cuanto a lo histórico, es cierto. Pero entonces, ¿cuál es una de las evidencias que verdaderamente esta palabra que tenemos aquí es de origen divino? La más clara evidencia es esta: la transformación de miles y millones de personas que no solamente han sido transformados, pero han dado su vida. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros daríamos nuestra vida por una mentira? Ninguno. Y no solamente eso, o sea, fueron martirizados ellos y sus familias. ¿De qué dices tú? No, pues yo aguanto vara.
pero que estén martirizando a tu esposa, a tus hijos? ¿Tú lo harías por una mentira o por algo que no estás tan seguro? Así que dices, bueno, pues sí, es lo que todos dicen, pero así que digas, estoy seguro. Ninguno de nosotros haríamos eso. De hecho, el primero que pudo haber derribado el cristianismo, ¿sabes quién pudo? Judas. ¿Sabes por qué? Porque Judas estuvo con Jesucristo por todo su ministerio terrenal y él estuvo presente en todo lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Él fue el primero que pudo haber dicho, hey, pero ¿sabes qué? Jesús es un fraude. Los milagros que él hizo, no son ciertos. Le pagó a esta gente o sea, él pudo haber tenido ese insight, ¿verdad? Esa información de adentro para poder derrocar lo que Jesús estaba diciendo. Pero ¿qué fue lo que Judas dijo cuando fue a regresar las monedas que le habían dado? Híjole, he entregado sangre inocente. Lo que Jesús dijo es cierto. Ahora, que él creía que era el Mesías, no lo sé. Puede haber argumentos que sí, puede haber argumentos que no, pero dijo, he entregado a sangre inocente. Otra diferencia entre la Biblia y otros libros. La Biblia es la única fuente fidedigna de la revelación de Dios y de Jesucristo. Familia, cuando nosotros leemos la Biblia, Dios se está revelando a nosotros. Una vez más, la Biblia no es un libro sobre Dios, es Dios hablándonos, Dios revelándose a nosotros. No sé si muchas veces has tenido la idea de que Dios como que está tratando de esconderse y solamente aquellos que tienen esos códigos especiales, ¿no? Para leer la Biblia y te das cuenta y descubres esto que está escondido. Espérame, no, Dios no es eso. Dios quiere tener una relación con nosotros. Él no quiere esconderse. De hecho, por eso vino y nos dejó la Biblia para poder revelarse a nosotros. No es un ser, un Dios que tienes que solamente lo conoces a través de cosas especiales y no, espérame, no es eso. Dios se ha revelado a nosotros. El problema es que queremos que Dios o queremos conocer a Dios bajo nuestras condiciones, ¿verdad? Espérame, tienes que saber quién es. Sí, Él nos busca y nos desea tener una relación con nosotros, pero nosotros seguimos siendo polvo y Él sigue siendo rey. Y creo que ese es uno de los problemas. Queremos poner nuestras condiciones. Bueno, Dios, yo voy a venir a ti, pero sí, esto, nomás los domingos a 2 horas y a lo demás, quédate tú en tu lugar, ¿no? Dios es santo y nosotros tenemos un gran problema, que es el pecado. Y eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer, quitar ese impedimento para que tú y yo pudiéramos tener una relación con el Padre. Fíjense cómo lo dice el apóstol Juan. Juan 1, 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. No podemos conocer personalmente a nuestro Padre, sino solamente a través de las Escrituras. No puede haber alguien que diga, sí, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. O sea, no creo lo que la Biblia dice. Ah, sí, ¿cómo conoces a Dios? O sea, obviamente el Señor, y dice su palabra en Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la creación, tenemos que llegar a la conclusión de que, híjole, alguien hizo esto. Pero ¿qué dice Romanos también, capítulo 1? Dice, a pesar de que vieron que había un Dios, decidieron no darle gloria. Y empezaron a adorar, ¿a qué? A la creación, ¿verdad? Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Las cualidades invisibles de Dios las podemos ver. ¿Qué podemos ver? Que Él tiene poder. Ahora, ¿cómo vemos las cualidades de Dios visibles? Por eso vino Jesús. Como vimos ahorita en Juan 1, ¿verdad? Jesús es el verbo, Él es la palabra y el verbo es Dios, ¿verdad? El verbo era Dios, dice ahí Juan. Y podemos ver esas cualidades cuando Jesús sanó, cuando Jesús restauró, cuando Jesús aún revivió a personas en su ministerio terrenal, ¿verdad?
Juan 5:39 dice en la Reina Valera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que están hablando de quién soy yo. Juan 6:63 dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. No perdamos de vista, familia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, lo más importante de la Biblia no son la lista de alimentos que sí podemos o no podemos comer. No, lo más importante no es cómo administrar nuestro dinero, cómo tenemos que llevar nuestras relaciones, cómo educar a nuestros hijos. Eso no es lo más importante, aunque está ahí. Y créanme, deberíamos de seguir ese consejo. Pero eso no es lo más importante de la palabra. El tema más importante de la palabra es la revelación de Dios y la historia del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que cada vez que nosotros vayamos a la palabra de Dios, es lo que tenemos que estar buscando. Busquen a Jesús en las páginas. No pierdan de vista eso, no perdamos de vista eso. Porque una vez que comprendamos esa gloriosa historia de la gracia de Dios, sometemos nuestras vidas a ella y la convertimos en nuestra máxima autoridad, te lo aseguro, sin duda, tu vida va a ser transformada. Lo cual me lleva al siguiente punto. Otra diferencia entre la Biblia y otros libros: la Biblia nos hace nacer de nuevo y nos da fe. Mientras que otros libros nos pueden ayudar a ser mejor persona por un tiempo, puede levantar nuestra autoestima por un tiempo, ningún libro hecho por hombres puede hacerte una nueva persona, una nueva criatura. Ninguno. Todos te pueden ayudar por un tiempo, pero solamente la palabra de Dios puede hacerte nueva creación, nueva criatura, un nuevo corazón. Necesitamos un nuevo corazón, familia. La palabra de Dios nos transforma. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué mucha gente rechaza al Señor? Y te puedo decir una de las razones por qué, porque es lo que dice la palabra de Dios. El simple hecho de que pueden ver el testimonio de millones de personas que han sido transformadas por Él, les da miedo. ¿Por qué? Porque yo no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. Dice Juan 3:19, esa es la causa de la condenación. O sea, ¿por qué estamos bajo condenación? Dice que la luz vino al mundo, pero la humanidad no entendió la luz. La humanidad como que no descubrió la luz. ¿Qué dice ahí? La humanidad prefirió la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. No es que no entendemos, familia, no es que no hay suficiente evidencia para creer, no, sí la hay mucha. Lo que pasa es que no nos conviene. No nos conviene. No queremos dejar de hacer eso de probar esa fresa artificial. Juan 3:3 dice, te aseguro, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Una vez más, no se trata de ser mejores personas. El Señor no quiere ser una mejor persona de ti. Eso lo puede hacer cualquier otro libro por un tiempo. El Señor quiere hacerte una nueva persona, un nuevo corazón, un nuevo propósito, una identidad. ¿No se dan cuenta que en la cultura ese es el primordial problema no solamente de la sociedad, de los jóvenes, la falta de identidad? La falta de identidad. Esa es parte de la obra que Jesús vino a hacer. Vino a redimir lo que se había perdido. Vino a restaurar la comunión perfecta que Dios quiere tener con nosotros, con la humanidad. Primera de Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, no de una semilla que se echa a perder, sino de una semilla que no se echa a perder, una semilla imperecedera. ¿Cómo cae esa semilla en nuestro corazón? Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces ya viene ese nuevo nacimiento y después viene esa fe salvadora. Lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es
la palabra de Dios. El último punto, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia y otros libros? Nos equipa para hacer el bien, nos da identidad y nos da propósito. Mientras otros libros se enfocan en lo que los demás tienen que hacer contigo, la Biblia produce en nosotros algo que no es normal. Y me encanta porque eso estábamos hablando en los matrimonios ayer. Tratar bien a mi esposa y su esposa tratar bien a su esposo, eso no es normal. Somos orgullosos, egocéntricos, porque cada uno decíamos, es que es una lucha. Claro que es una lucha, porque no es normal. No es normal. Pero por eso viene un nuevo nacimiento y empieza el Señor a crear un nuevo corazón, y entonces sí actuamos con ese nuevo corazón a través del Espíritu Santo. Una vez que hemos nacido de nuevo, nuestro Padre ahora nos da identidad. Somos hechos hijos de Dios. Segunda de Timoteo 3:17 dice, ¿cuál es el fin? De darnos una nueva identidad, de equiparnos, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta capacitación está en el contexto de cómo educamos a nuestros hijos. O sea, nosotros tenemos que capacitar a nuestros hijos para ser hombres de bien. Y es lo que está diciendo aquí Dios. O sea, yo te he adoptado como mi hijo, ahora eres un hijo mío. Adivina qué. Te voy a capacitar, te voy a educar. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos esas obras que dice la palabra que de antemano Él las preparó, puedan darle gloria a Él y digan, wow, este es un hijo, una hija de Dios. Para que cuando nosotros perdonemos, otros experimenten el perdón de Dios. Para cuando nosotros mostremos misericordia, otros experimenten la misericordia de Dios. Dice el Señor, apartados de mí, nada puedes hacer. Nada. Y dirás tú, pues yo hago mucho y he hecho mucho. ¿De qué estás hablando, Señor? Aún antes de venir contigo yo hacía lo que quería. ¿Sí? Juro. Que dice que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A ver, déjalo de hacer. Yo sé que puedes hacerlo. El problema no es eso. El problema es que lo puedas dejar de hacer. Con eso termino, familia. Muchos de estos argumentos yo sé que no son el medio para convencer a nadie, porque hay muchos argumentos. Los que hablé están solamente en la superficie. Hay muchos más de gente verdaderamente erudita que pueden argumentar a favor de esto, pero eso no es lo que va a convencer a nadie. Eso solamente lo hace el Señor. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo por medio de su palabra. Pero sí, todas estas cosas que vimos ahorita quitan la basurita que está alrededor, ¿no? Esos prejuicios que escuchamos, todas esas cosas que nos enseñan, esto nos ayuda a quitar eso para que esté verdaderamente claro lo que está en la palabra. La Biblia son palabras de amor de nuestro Padre. Él quiere salvarnos, apartarnos, o sea, santificarnos y tener una relación con nosotros. El Señor nos muestra en su palabra su amor redentor que se extiende libremente para todos. Dice que Juan 3:16 que el Señor por tanto amó a todo el mundo que mandó a su Hijo. Esa gracia, ese perdón está para todos. Mediante la fe en Cristo, quien murió por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Así es que, familia, ¿qué le estamos dando de comer a nuestra alma? ¿Le estamos dando esa fresa artificial azucarada que al final nos va a dar diabetes? ¿O vamos a la fuente de la palabra? El padre de este niño que no le gustó la fresa decidió quitarle todo lo artificial a su hijo y darle de comer fresa hasta que le guste. Así nosotros tenemos que alimentar nuestra alma no con lo artificial, sino con la palabra. Y si no nos gusta, adivina qué. Te lo vamos a dar hasta que te guste. La tarea. Esta semana quiero que oremos en el Salmo 119. El Salmo 19 es el que tiene más versículos en la Biblia. Y adivinen de qué habla. De la palabra. Habla todo de la palabra. Así es que tenemos mucho material para hacer nuestro devocional esta semana.
busquemos diligentemente los recursos también para crecer en la lectura de la palabra, familia. Hay mucho material allá afuera, les puedo recomendar uno muy interesante y muy bueno, es Proyecto Biblia, se llama, lo puedes encontrar en YouTube. Muy bueno, lo recomiendo. Si quieres tú también otras recomendaciones, no me voy a poner aquí a recomendar a todos, pero hay podcasts, hay aquí en la iglesia, o sea, no nos vamos tan lejos. Aquí en la iglesia están los grupos pequeños, donde todos estamos ahí estudiando la palabra. Así es que busca una de estas, ahí está para todos nosotros.